Ya está grabando. Lo que comentaba Nazca, ten en cuenta que en Pamela, perdón, en la corteza cerebral tenemos depositadas una gran cantidad de funciones en el sentido de actitudes, aptitudes, instintos, pensamientos, emociones. Entonces, para mí es un punto regulador de nuestro comportamiento muy, muy importante. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que es un punto importantísimo también para el alivio del dolor, que para mí nunca falta. Entonces, en el caso, por ejemplo, a ver, lo podemos utilizar cualquiera, pero en el caso de personas que practiquen la fisioterapia, por supuesto, es un punto súper súper importante a tener en cuenta. ¿Mm? ¿Alguien que más quiera compartir su experiencia? Pamela, no sé si sigues ahí. Sí, Ana, sí, dime. Sí, no te veo, cielo. Ahora, gracias. Estabas comentando la persona para bajar peso. ¿Alguno más? Ese de bajar peso, la ansiedad, después un músico que vive acá en Suecia, que le traté porque tenía muchos calambres en los Sí. dedos se le adormecían. Entonces utilicé Ujú. como, y justo porque tú sabes que uno tiene muchos pensamientos, pero me acordé como tú enseñaste, dedo, muñeca, brazo, entonces Sí. me guié por esa zona y le puse agujas en toda esa zona y después utilicé el subcortés, el Chengmen, y también utilicé dedos, muñeca, codo y brazo. Ujú. Y vino la semana siguiente y me dijo que sí había mejorado, que había tenido sensibilidad, que comienza a sentir las cosas ahora con los dedos. Así que estamos en ese proceso. Claro, recordáis que cuando, evidentemente, los dedos había que utilizarlo, pero casualmente, por cualquier patología relacionada con los dedos, recordáis lo del tema de la parestesia, que era precisamente lo que tenía, ¿no? La falta de o la disminución de la sensibilidad o el acorchamiento, etcétera. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, pues entonces vamos a pasar. Recordáis que el otro día nos quedamos vamos a ver, nos quedamos en el antitrago. Recordáis que el antitrago, mira, ahora me estoy viendo, recordáis que era el cartilaguito este de aquí, ¿m? Y que el subcórtex estaba, que hemos hablado, justo por aquí, ¿eh? Estaba justo por aquí detrás, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, aunque en la presentación va en otro orden, pero no pasa nada porque como os los vamos a ir dando por orden, no hay ningún problema. Vamos a pasar ahora a ver el trago, ¿de acuerdo? Entonces, antes de pasar a la diapositiva, aprovechando que está aquí la pantalla y que me veo, os voy a dar como si dijéramos, las bases anatómicas para que podamos entender bien la diapo. El trago es el cartílago, este cartílago que tenemos aquí, ¿m? El que tenemos justo enfrente o encima, mejor dicho, del conducto auditivo externo, ¿veis? ¿Qué es esto de aquí? ¿Se ve bien? Es este cartilaguillo, ¿vale? Entonces, Sí, nosotros este cartílago, para que lo veamos en la diapositiva, lo vamos a dividir como si dijéramos de izquierda a derecha, ¿vale? Por la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, de la mitad hacia arriba va a ser el trago 1 y de la mitad hacia abajo va a ser el trago 2, ¿de acuerdo? Nos quedamos con eso en la mente y paso ahora mismo a la diapositiva, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bien, ¿veis la pantalla entera? No está en modo presentación. Bueno, otra vez. Vale, pues ya sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo que cerrar y volver a entrar, que fue lo que me pasó el otro día.
Vamos a ver. ¿Y ahora? En modo edición, otra vez. ¿Otra vez? Sí, Bueno. Vamos a ver. Si no, como nada más van a ser 2, tampoco vamos a estarnos aquí demasiado tiempo. Vamos a ver. ¿Y ahora? en modo edición, otra vez. Bueno, pues lo lamento, pero es que si no, voy a seguir intentándolo después en el descanso para intentarlo. De cualquier manera, ¿lo veis bien? Sí, Se ve bien, ¿verdad? sí, Vale, y a mí Sí. también me veis, ¿no? sí. Vale, perfecto. Bueno, pues recordáis lo que os había dicho, ¿verdad? Que tenemos que coger y dividir lo que es el trago, ¿de acuerdo? Lo dividíamos por la mitad. El trago 1 sería de la línea media hacia arriba y el trago 2 de la línea media hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Lo tenemos claro? Por favor, contestadme Sí. para que yo pueda seguir Sí. con calma, ¿vale? Sí, Sí, Entonces, sí, vamos sí. a coger el trago 1 y vamos a hacer otra división, ¿de acuerdo? Es como Vale. si hiciéramos otra rayita, de izquierda a derecha. Y lo que yo llamo el borde superior es como si dijéramos la parte de arriba. Vamos a hacernos una idea que sería algo así. Es decir, que estaríamos aquí. No se ve, Ana. Ah, bueno. Sí, es que lo estaba poniendo. ¿Veis dónde está la aguja? sí, ¿Eh? Pues esa parte es como si dijéramos, está reflejando, cuando digo está la oreja externa y la oreja interna, lo vamos a ver, o el oído interno. Realmente, por ejemplo, cuando hablamos de la oreja externa, es como si dijéramos cualquier tipo de cosa que pudiera estar relacionada con el oído, ¿de acuerdo? vale. Y entonces, aquí evidentemente nunca podría faltar este punto cuando tratamos acúfenos, vértigos, otitis, cualquier cosa relacionada, ¿de acuerdo? Sí, Ahora vamos a imaginar, recordáis que lo teníamos el trago superior, ¿de acuerdo? El trago 1, la parte superior teníamos la oreja. Pues en la subdivisión, la parte inferior sería el punto que yo he denominado el punto hambre, ¿de acuerdo? Es decir, que sería aproximadamente por aquí. Vamos a ver. Ana, perdona. Sí, Es que no te veía, no te veía la. ya, es que tengo que ponerlas, cielo. ¿Se ve ahora? sí, Sí. ¿Lo veis, Sí. verdad? sí. Entonces, aproximadamente estaría ahí y diréis, y bueno, ¿cómo lo localizo? Normalmente, mi recomendación es que os vayáis, como si dijéramos, en dirección al conducto auditivo, es decir, que empecéis por la puntita y vayáis hacia afuera, porque suele estar tanto la oreja como el punto del hambre muy cerquita a la punta. No sé si me he explicado. Sí, creo que sí.
sea, que si tenemos que elegir para empezar a buscar, habitualmente suele estar más cerquita de por aquí que de por ahí. Vale. A ver, tampoco, insisto, tampoco son muchos kilómetros ni es un trabajo tremendo, pero sobre todo cuando empecemos, pues normalmente suele estar más cerquita de esta zona, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿para qué se utiliza este punto? Es muy importante porque cuando habla de génesis de líquidos orgánicos, por ejemplo, si tenéis una persona que de alguna manera tiene algún tipo de deshidratación, bebe poco, etcétera, es muy importante para la génesis de líquidos orgánicos, ¿de acuerdo? Y también es muy importante porque es un punto que regula el hambre. Es decir, cuando tenemos una persona con hiper o hipoactividad de calor de estómago, hiperactividad con calor de estómago. Cuando hablamos de calor de estómago, estamos hablando de un exceso, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, hablamos de un exceso de hambre, ¿de acuerdo? Entonces, este es un punto muy importante para una persona que desea perder peso. ¿Lo tenemos claro? Sí. Y Vale. para personas que tengan poco, como has comentado que equilibra, para gente que no tenga apetito. Exactamente, ahí quería yo llegar. Fenomenal. Perdona. Por ejemplo, ese punto vendría muy bien para la paciente de Pamela y me vendría muy bien para mí también. Vale, Lo que pasa que, a ver, lo he puesto como si dijéramos en la diapositiva el exceso porque suele ser lo que con más frecuencia nos viene. claro, ¿Mm? genial. Entonces, yo, por ejemplo, que soy una inapetente a ver, que queda un poco fea la expresión, yo, por ejemplo, este punto para mí sería muy útil. ¿Mm? Entonces, una de las cosas que os van a decir vuestros pacientes cuando le pongáis este punto, junto con otro más abajo, va a ser, "Joder, es que ya no tengo tanta hambre". A ver, yo os cuento ejemplos de pacientes. Es que estoy todo el día trabajando, no sé qué, llego a mi casa y me pongo a preparar la cena o con los niños a hacer no sé qué, y es que en ese momento, antes de cenar, tengo un hambre, abro la nevera y pillo todo lo que, o sea, y me como todo lo que pillo. O empiezo con las patatas o lo que sea, pues esa sensación, os pongo un ejemplo muy práctico que suelen referirlo en muchas ocasiones, os van a decir, jo, es que ya cuando llego a casa ya no tengo tanta hambre. Eso es lo que hace este punto, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, esto es como si dijéramos el punto de antes de sentarse a la mesa, ¿vale? Aquí Vale. controlamos lo que pasa antes de sentarse a la mesa. Ana, o sea, perdona, es que ese punto es para equilibrar. O sea, yo lo puedo colocar para un paciente que quiere bajar de peso o para un Claro, paciente que o tiene inapetencia. para mí, claro. Vale. O sea, esto es antes de sentarse a la mesa. Y ahora veréis el por qué lo digo, y es importante. Ahora vamos a coger y nos vamos a colocar en, como si dijéramos, el punto, la línea esta que os dije que separa el trago 1 del trago 2, ¿de acuerdo? Que es más o menos la mitad. Sí, ¿Lo tenéis ahí? sí, Bueno, pues ese punto es la nariz. Entonces, cualquier cosa que esté relacionado con la nariz, un catarro, bueno, para ahora que estamos con el tema de las alergias, etcétera, para el tema de las rinitis alérgicas, junto con los puntos que vimos, porque claro, una rinitis pues tiene más a veces cursa con lagrimeo, con picor de garganta, etcétera, que lo iremos viendo más puntos. Este nunca puede faltar en una rinitis, ¿de acuerdo? vale, La nariz habitualmente suele estar por la mitad, igual que los otros os he dicho que estaban más yendo hacia la concha cimba,
La nariz suele estar localizada más o menos en la mitad de la línea. Digo en general, os podéis encontrar con alguien que lo tiene más desplazado hacia un lado o en otro. Pero yo en mi experiencia suelo andar más o menos por la mitad, ¿vale? Vale. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Ahora estamos en la línea, ¿de acuerdo? Que teníamos que dividía el trago superior, o sea, perdón, el trago 1 del trago 2, y vamos a dividir el trago 2 otra vez en 2 líneas, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha, volvemos a hacer otra vez. Y volvemos a hacer otra rayita, ¿vale? Hacemos otra rayita. Bueno, pues de la rayita hacia arriba tenemos el punto de saciedad. Entonces, ¿y qué es lo que es el punto de saciedad? Pues el punto de saciedad es el que ya actúa cuando ya estamos sentados a la mesa. Es decir, que lo que hace es que te sacies antes, que no necesites comer tanto para sentirte lleno. No sé si me he explicado. Sí. O sea, es como dijéramos, tanto el punto hambre como el punto de saciedad, aunque se utilizan para lo mismo, pero utilizan mecanismos de acción diferentes. Uno es, antes de sentarte, es decir, el punto del hambre lo que hace es que te sientes con menos hambre, con menos ganas de comer, y el punto de saciedad lo que hace es que te levantes antes de la mesa, porque ya has terminado, es que termines antes de comer, que ya te sientas satisfecho antes, que necesites comer menos cantidad para sentirte satisfecho. ¿Ha quedado claro? Sí. Es decir, que antes, por ejemplo, para sentirte satisfecho necesitabas tomarte 2 muslos y 2 alitas, y ahora con los 2 muslos ya tienes más que de sobra. ¿Eso en qué concluye? En una ingesta de un menor volumen de alimentos. ¿Lo tenemos claro? Sí. En mi caso, pues al revés. Pues que yo antes con 2 muslitos estaba llena y ahora me pones ese punto y necesito también un par de alitas y 2 costillas. Vale. Fijaos que tanto el punto del hambre como el de la saciedad se lo vamos a poner habitualmente siempre al mismo paciente. Tanto el que nos viene para ganar como el que nos viene para perder. Porque el que nos viene para ganar, perdón, el que nos viene para perder es como si dijéramos que el punto del hambre lo tiene en exceso y el de la saciedad en deficiencia. Y entonces lo que hacemos, que creo que ha sido Elena, lo que hacemos es regularlos. Y en mi caso concreto sería al revés. Yo el punto del hambre lo tengo en deficiencia y el de la saciedad lo tengo en exceso. Y lo que hay que hacer es regulármelo. ¿Ha quedado claro esto? Sí. Es muy importante porque, sobre todo que hayáis sacado el comentario, porque es básico que hayáis pillado eso, porque si habéis pillado eso, significa que de hecho ya lo que es el concepto sí del uso de la auriculoterapia ya lo tenéis clarísimo. Y eso os va a ayudar a cuando vengan casos similares, digáis, Ana, esto nos lo explicó cuando sobraba, pero es que este le falta, entonces tengo que utilizar los mismos puntos, ¿de acuerdo? Sí. Ahora os voy a... perdonadme, que no os he enseñado. El punto de la saciedad, al igual que os comentaba antes, que estaba el punto del hambre muy cerquita de la concha, pasa muy similar, ¿de acuerdo? ¿Lo veis ahí? Sí. Esperaros, sí, un poquitín más abajo mejor. Aquí. Sí. ¿Lo veis ahí más o menos? Sí. Aproximadamente, pero bueno, ya sabéis que esto lo tenéis que ir buscando vosotros. Y luego está el punto, que para mí es un punto que lo utilizo también muchísimo, prácticamente, y este también es un punto muy importante para
los compañeros que tratáis patologías relacionadas con el dolor o hacéis fisioterapia, ¿vale? Que es el punto adrenal, la glándula adrenal, que es, si en la parte, en el borde superior del trago 2 teníamos la saciedad, en el borde inferior tenemos adrenal, ¿vale? Que más o menos andaría por aquí, aproximadamente. ¿Lo veis? Sí. Más o menos. Tener en cuenta lo que os he dicho, aquí estamos viendo una oreja a escala, o sea, fijaos que la oreja es más grande que mi mano. Entonces, por eso es más fácil ver las distancias. Pero vosotros tened en cuenta que esto lo vais a localizar a través de el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué es Ana, importante? perdona, Sí, ese sería el punto Valium, del que estás hablando. no. Oh, No, a ver, cuando el punto Valium como tal podía ser un Valium no quita dolor. Valium es un hipnótico. vale. Es que está ubicada, bueno, porque estoy viendo el dibujo que mandaron de la oreja con todos los puntos y me pareciera que está ubicado ahí, pero no sé, no lo logro. A ver, yo insisto, yo es lo que os decía. Yo mi ruego de todos los años que estoy dando cursos es que sigáis mis apuntes, no porque sean mejores ni peores, sino que si decidís seguir una nomenclatura, sigáis una y no digáis, ahora comparo este con este, porque insisto, las nomenclaturas son distintas, los nombres son diferentes, etcétera, ¿de acuerdo? Sí. Sí, Y eso por un lado. Y luego, por otro lado, importante, Valium es un hipnótico, no es un analgésico. Entonces, lo que podríamos decir que es el punto Valium es un punto que lo vamos a ver posteriormente, pero lo llamo punto Valium para que lo tengáis en mente, para que sea una cosa que sea más fácil de identificar, que es un punto que relaja, tranquiliza y quita muchísima ansiedad, ¿de acuerdo? Y está en otro sitio. sí. Y lo vamos a ver, pero en mis apuntes, en mi presentación y con mi nomenclatura, ¿de acuerdo? Si quisieras llamarle el nombre de un fármaco a algo porque a ti te viniera bien, pues podrías coger y decir que subcórtex es el punto nolotil. Me lo estoy inventando por seguir el mismo criterio, pero esto es una cosa que hablamos, eres Yelito, ¿verdad? Y Ana, soy yo. Sí, pues Yelito, esto es un tema entre tú y yo, entre amigas. Ajá, sí, sí. Pues si tú quieres, no, a mí es que eso me Vale. gusta mucho, porque me ayuda a memorizar. No, es que lo que quiero es ubicarlo, Ana. Lo que quiero es Claro, claro. ubicarlo y como Entonces, por eso te estoy. estoy diciendo que este es el punto adrenal y luego os voy a decir el otro punto. Y por eso os decía de Vale. seguir únicamente un guión para Ujú. continuar con todo, porque como sigamos, es como si a lo mejor ahora mismo pues tenéis abiertos 2 libros. Me dice, no, es que en el libro tal pone no sé cuántos y ya la hemos liado. Vale, bueno, está bien. Gracias. Pero lo que es el punto value, que lo vamos a ver, es un punto que yo lo he llamado maestro, en realidad, más que punto maestro, podríamos decir que es como si dijéramos un punto extra, entre comillas. Está en una diapositiva aparte, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a lo que nos ocupaba, lo que hablábamos del punto adrenal es como si dijéramos el punto corticoide, el punto cortisona, ¿vale? Lo digo, a ver, lo digo por hielito, siguiendo ese criterio, pero en realidad es adrenal. Son glándulas adrenales, ¿de acuerdo? Entonces, en la glándula adrenal se segregan como si dijéramos corticoides o se segrega el cortisol, que es como si dijéramos un corticoide endógeno. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Pues con eso lo que conseguimos un corticoide, ¿qué 2 acciones tiene?
Es que es Antiinflama- importante para que sepáis utilizar este punto, le saquéis el mayor partido. Pues, bueno, es que lo que realmente hace es inhibir cualquier reacción. No, no cualquier reacción, Ma- no. No digo un Hombre, corticoide, ¿qué acciones tiene? Pues Porque es lo que tenemos antiinflamatorio. aquí. Vale, y además, Antiinflamatorio primero que nada y analgésico. y pudiera además, ser. y además, que no está puesto ahí, porque si no, que no terminó. También es inmunosupresor. Pues por eso te decía que lo que hace es inhibir, porque No, pero realmente pero tú los puedes inhibir corticoides muchas cosas. exógenos No, a se ver, mandan para eso. o sea, tú inhibes el sistema inmunitario, Claro, pues pero no inhibes todo. El bueno, pues cuerpo me tiene un refería montón de al sistema funciones. inmunitario. Claro. Efectivamente, es a lo que yo me refiero. O sea, este punto, ¿para qué se utilizaría? Para patologías inmunode- con un componente autoinmune. Claro, pues para alergias, para artritis, para... Efectivamente, pero no inhibe todo, Uy, me he quedado ahí. ¿vale? Vale. Entonces, si yo tengo una patología, por ejemplo, que necesito inhibir o estimular, porque me da lo mismo, lo puedo Claro. necesitar inhibir o lo puedo necesitar estimular. Lo que pasa es que habitualmente lo utilizamos para inhibirlo, habitualmente, pero bueno. Es para esto. Pero tú, por ejemplo, si necesitas, por ejemplo, estimular el sistema hormonal, te vas a otro punto. O si necesitas inhibirlo. Es a lo que yo me refiero, Laura. No inhibe todo. Inhibe un mecanismo concreto o un sistema Bueno, del quizás me he organismo, expresado ¿vale? mal, me refería efectivamente al sistema inmunológico, porque Vale, realmente perfecto. los corticoides se dan para un proceso alérgico, o sea que al fin y al cabo tienen que ver con el sistema inmunitario. Quizás eso se me ha olvidado decirlo. Vale, entonces quedamos que lo utilizamos en cualquier patología que necesitemos una acción antiinflamatoria o inmunosupresora. O las dos cosas. ¿De acuerdo? Vale. Como siempre hablamos de equilibrio, ¿qué patología podría ser que en vez de inmunizar o me estoy liando? Pues es que no has dicho ninguna tontería. Yo, por ejemplo, este punto le he utilizado, por ejemplo, es una cosa curiosa, en un chico que tenía muchas otitis infecciosas de repetición. Entonces yo lo que necesitaba era estimular su mecanismo, su sistema inmunitario, su mecanismo de defensa contra las Vale. infecciones. Vale. A ver, que seguro que hay más. Me estoy recordando pacientes. Sí, Seguro no, que por poner un ejemplo, porque no... ese es el que me viene a la mente ahora. Vale. Pero, por ejemplo, pues mira, teniendo en cuenta este caso concreto, por ejemplo, pues si por lo que sea, a ver, que estoy diciendo una tontería, ¿vale? Imaginaos que tenéis cualquier cosa, pues yo qué sé, imaginaos un catarro, alguna cosa, cualquier tipo de problema infeccioso. No lo vais a tratar, porque habitualmente se trata con una neumonía o no sé qué. Evidentemente, si tenéis una, yo qué sé, o una, a ver si soy capaz de decirlo, una bronquitis. Pues, por ejemplo, podéis tener, imaginaos, pues yo qué sé, que tenéis bronquitis de repetición, por poneros un ejemplo. Un fumador. Sí, o broncolitis en niños, que parece que una vez que tienen una tienen 2000 y cosas Claro, así. una otitis. Bueno, yo lo utilizo en una otitis en un adulto, pero bueno. Sí, bueno. O sea, ese podía ser, como si dijéramos, un grupo importante a la hora de pensar en que nos pudiera interesar. Vale. ¿Mm? ¿Por qué he puesto artritis reumatoide? Porque suele ser autoinmune, ¿no? Perfecto. ¿Quién ha contestado? Elena. Elena. ¿Vale? Entonces aquí además tenemos la doble vertiente de la inflamación
y, por ejemplo, en psoriasis. ¿Por qué pensáis que lo pongo en psoriasis? Por lo mismo, ¿no? Porque es autoinmune también. Efectivamente. Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta esto, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Ha quedado claro todo esto más o menos? Sí, Vale, los puntos los tenemos más o menos ya organizados y localizados, ¿verdad? sí. Venga, pues continuamos. El antitrago lo dimos. Vale. Ahora ya era un poco lo que os comenté. ¡Ay! Que no se me olvide, muy importante. Adrenal, en acúfenos y vértigos, ¿vale? Vale. Por favor, no lo olvidéis, junto con los puntos del antitrago, ¿de acuerdo? Vale. Ahora lo que nos viene es facilísimo, ¿os acordáis que os dije? Empezamos con un grado de dificultad a la hora de la localización de los puntos mucho más grande y vamos a ir disminuyendo, ya como digo yo, estamos ya más cansados, pues va a ser mucho más facilito, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a ir al lóbulo, ¿vale? Entonces, lóbulo. Seguro que ninguno de los que estáis en esta ocasión atendiendo al curso sois tan tontos como lo fui yo. Y yo al principio, al igual que el antitrago lo confundía con el lóbulo, había veces que alguno de los puntos del lóbulo los ponía en el antitrago. O sea, o bien me bajaba o bien me subía. Lo digo porque fue un error mío, no porque nadie piense esto, ¿de acuerdo? El lóbulo es la parte blandita de la oreja, ¿vale? O sea, cuando deja de haber cartílago es cuando empieza el lóbulo. Vale. Sé que puede ser básico, pero para mí no lo fue, entonces yo por si acaso lo digo. Porque claro, yo me ponía a poner dientes por aquí por el antitrago y no le dolía. Y yo, digo, ¿cómo no le va a doler? Y pues claro, porque me estaba equivocando. Entonces, lo veremos en la parte de las prácticas, pero también es muy importante a la hora de la técnica. Cuando hayáis punturado muchas orejas, os daréis cuenta de algo que incluso, a ver, vosotras todas las que estáis ahí sois muchísimo más jóvenes que yo, pero con el paso de los años, la piel, todo, perdemos colágeno, elastina y muchísima grasa, entre ella en el lóbulo. Entonces, por eso, lo que es el grosor del lóbulo en una persona de 30 años no tiene nada que ver a si lo vais a hacer en alguien de 60. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado a la hora de punturar para no perforar al otro lado. Pero que, como ya os dije, tampoco pasa nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo veremos en las prácticas. Lo más normal, ¿veis? Es tener un dedo delante y otro detrás, y es un truquillo que el paciente no lo sabe, para más o menos haceros una idea del grosor del tejido y que os sirva de guía a la hora de punturar, ¿de acuerdo? Vale. Una bobada, pero bueno. Entonces, vamos a ver los dientes. Los dientes es el lóbulo 1, ¿de acuerdo? Lóbulo 1, es decir, estamos lo que es el lóbulo y estaría localizado, como si dijéramos, dividimos el lóbulo en tres franjas horizontales y a su vez cada franja horizontal en otras tres zonas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora el L1, L2 y L3, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que hacer a ojo, pero como lo localizamos por dolor, os aseguro que es lo más fácil. Entonces, aproximadamente los dientes andarían por aquí, ¿de acuerdo? Sí.
¿Lo veis? Los dientes andarían por ahí. A ver, Vale. he puesto aquí un ejemplo, pero todo lo que os imaginéis que tenga que ver con los dientes, habría que ponerlo, ¿de acuerdo? Ahora veremos lo de hipotensión, ¿vale? Entonces, ahora os digo, por ejemplo, yo lo he utilizado mucho en muchas ocasiones cuando, a ver si lo digo, cuando tienen que poner implantes dentales. He utilizado un protocolo concreto que, si queréis, os lo digo, os lo puedo mandar al grupo incluso, previo a la intervención y previo a poner el implante. ¿Por qué? Porque con esto lo que yo pretendo es disminuir el dolor de la intervención y conseguir que haya muchísima menos inflamación, y os aseguro que se nota, porque yo lo probé en un compañero que le vi un día que tenía la boca fatal y digo, ¿qué te ha pasado, fulanito? Me dice, me pusieron ayer un implante, mañana me tienen que poner otro y tal. Digo, ay, ¿cómo no me lo has dicho? Y bueno, pues estaba tomando Enantium, no sé qué y tal, y bueno, pues a la semana siguiente le pusieron el otro. Y entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Empecé a tratarle diariamente, o sea, yo diariamente le ponía las agujas en la oreja. A ver, te digo que era un compañero mío, entonces pues me podía permitir el lujo de hacerlo. Y ya él, lógicamente, el día anterior a la intervención se quitó los imanes. Y cuando fue a la segunda intervención, prácticamente ni se lo hinchó, ni se le hinchó, y le dolió muchísimo menos. Entonces yo lo utilicé como preventivo unos días antes, y como él venía después de la intervención, pues también los días posteriores. Evidentemente, a lo mejor eso lo podéis hacer con un familiar o con vuestra pareja o lo que sea, pero simplemente que lo tengáis en cuenta. Uno de los usos muy eficaces y muy buenos para utilizar en la oreja, ¿de acuerdo? Para bruxismo también, junto con otros. ¿Sabéis todos lo que es el bruxismo, verdad? Sí. Vale, perfecto. En algunos sitios, por si acaso, seguro que lo sabéis, pero en algunos sitios también veréis, creo que es disfunción de la articulación temporomandibular, por si acaso, disfunción del ATM. Estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? En aftas, por ejemplo, porque suelen estar en la boca y muchas veces en lo que es en la zona del paladar, cerquita de la lengua. Entonces, en aftas también es muy importante. ¿De acuerdo? Sí. Lo que he puesto yo, hipotensión. ¿Recordáis el punto? Aunque lo vamos a ver en los puntos maestros también. Este punto está localizado en el lóbulo, pero en un sitio que era el que os dije yo el otro día, que está más o menos aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que he querido ponerlo aquí para que tengáis la zona más controlada, ¿de acuerdo? Vale. Este es para mí. Vale. El de la fosa triangular era el de mi padre. Vale. Y este es el mío. Okay. Ahora cogemos y seguimos hacia adentro. ¿Vale? Seguimos hacia adentro en la primera banda. Y ahí tendríamos la lengua. Pues cualquier patología relacionada con la lengua o con la boca, ¿de acuerdo? En estomatitis, en aftas, lo típico que te pegas un bocado en la lengua, que en alguna ocasión yo lo he hecho. Insisto, a ver, yo cuento mis casos, no quiero decir que vosotros os hayáis mordido la lengua algún día, ¿no? Pero bueno, yo en alguna ocasión sí que me pegué un bocado y me hice un buen estropicio. ¿Lo veis ahí más o menos? Sí. Que es muy facilito. Ahora ya, como veréis, es todo facilísimo. Continuamos
hacia afuera, y tenemos el punto 3 del lóbulo, que es la mandíbula, que aproximadamente está por aquí. ¿La veis la mandíbula? Sí. La mandíbula, os podéis imaginar que es toda la región, estamos hablando dientes, lengua, mandíbula, hablamos de toda la región de la boca. Pues, por ejemplo, mandíbula, por supuesto, en el caso de bruxismo, en aftas también, y lo que os comentaba anteriormente del compañero, o por ejemplo, cuando tienes una muela picada o lo que sea, un dolor de muelas o de dientes, y también es muy importante, a ver, cuando pongo anestésico es un poco exagerado. Estaríamos hablando de un punto analgésico, por ejemplo, en una extracción, cuando te quitan la muela del juicio. Pensad que todo lo que es toda la zona de la boca, cualquier tipo de intervención, un empaste, una extracción dental, un implante, una desvitalización, pensad todas esas cosas que se os ocurran, estos puntos de lo que es la zona de la boca los tendríamos que utilizar, ¿vale? Y antes, evidente, o sea, entiendo que antes o durante, o sea, me refiero ponérselo un poco antes, como son 5 días los imanes, imagínate, pues, poner el día anterior y que los tenga durante la intervención. Es lo que os comentaba antes que le hice a mi compañero. Vale. Pero el día de la intervención, antes de ir ahí hay que quitarse los imanes, ¿vale? Vale. O sea, yo a mi compañero es lo que os comenté que le hice, pero ya en la segunda, cuando lo vi con la boca hinchada, pues cogí ya y como era la semana siguiente, la segunda, pues empecé a hacérselo, pero a ver, pero él estaba ahí en la clínica y yo se lo hacía todos los días. Con un paciente a lo mejor no podéis hacerlo porque no va a ir todos los días, pero con un familiar o incluso vosotros mismos también. Porque, una pregunta, ¿porque antes de la intervención tienen que quitarse los imanes? Más que nada porque cuando te están interviniendo utilizan muchos dispositivos eléctricos y es por precaución. Ok. Perfecto, gracias. Luego, ¿dónde vamos? Os había dicho que dividíamos el lóbulo en 3 franjas. Vale, pues ya estamos en la segunda franja hacia abajo. Pues ahora estamos en el punto 4, ¿de acuerdo? En el punto 4, el punto lóbulo 4, que es el oído interno, ¿vale? Y sería la parte más externa hacia afuera, en el medio del lóbulo. ¿Lo veis bien? Sí. ¿Para qué utilizaríamos esto? Pues cualquier cosa que esté relacionado con el oído interno. Acúfeno, síndrome de Meniere, vértigo, muy importante en migrañas, no se os olvide también. Una pregunta, Ana, ¿el 4 no está pegado a la cara? ¿O es porque no sé si vi bien, puedes subir la oreja, que no vi bien dónde lo ubican? Sí. ¿Ese es el 4 o el 6? Sí. No, es el 4. Pero en el dibujo que tú nos diste sale que el 4 está pegado aquí adentro. Es que no te En la veo. lámina, O sea, el 4... en la lámina, o sea, tú el ves, 4 sale aquí. ¿Vosotros veis la oreja? Sí. Sí. ¿La veis, no? ¿Veis dónde Sí. está el 4? Adentro. Pero la de la pantalla, ¿dónde la veis? Adentro. Es que no sé qué es adentro o afuera. El 4... O sea, el 4 está debajo del 1, en la gráfica que tú nos pusiste. No, 4 está debajo de 3. Entonces está mal el dibujo que nos pasaron. Pero ¿veis el de la El que nos pantalla? pasaron aquí. ¿Veis el Sí, de la pantalla? No, yo no lo veo bien. ¿Pero la pantalla no la veis? Ah, lo Sí, cambiaron. yo lo tengo igual que la pantalla, el dibujo. Yo lo tengo de la primera impresión y sale el 6 justo debajo. No, yo no lo tengo así.
Sí, en la El página 6 20, El 6 es el 6 es el que en el dibujo donde están todos, en la oreja, Vamos a están ver, todos no los nos dibujitos, vamos a sería liar, la por favor. amígdala. Por favor, no nos vamos a liar. Lo que es correcto es lo que estáis viendo ahora, ¿de acuerdo? vale, Ya revisaré lo que... ¿Quién me hablaba? ¿Anaska? Sí, porque es la lámina de la primera presentación de los seminarios 1 y 2. Esta fue. Me imagino que lo habrán modificado y lo habrán puesto ahorita porque acabo de ver en la pantalla y es diferente. Bueno, no lo Yo sé, lo lo voy a mirar, ¿eh? Ok. Lo miraré. Pero lo veis, ¿no? sí, Claro que sí, sí. Gracias. ¿Vale? Ana, Continuamos. perdona, Sí. Sí. Sí, te escucho. ¿Quién hablaba? ¿Hola? hola Ana, es que tengo muy mala cobertura aquí. Quería saber, Ajá. ese lo puedes utilizar también para el trigémino, ¿verdad? O sea, para Sí, por relacionado supuesto. Sí, con síndromes del trigémino, o sea, patologías que tengan que ver con el sí. trigémino. Vale, Y para otitis, gracias. por ejemplo, aunque no está aquí. Vale, gracias. Y también, por ejemplo, pensad que cualquier cosa que esté relacionado con el oído interno, cualquier patología relacionada con el equilibrio también. A ver, continuamos. El ojo. El ojo es, nosotros si estábamos en el oído interno, vamos hacia dentro, ¿vale? Y en el punto central, aproximadamente, tendríamos el ojo, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? sí, Entonces, el ojo, a ver, os he puesto aquí conjuntivitis y orzuelo, pero, por ejemplo, en una rinitis alérgica que curse también con lagrimeo, pues también lo pondríamos. Cualquier cosa que esté relacionado con el ojo, lo utilizaríamos, ¿de acuerdo? sí, Continuamos. Estaríamos entre el lóbulo 5 y el lóbulo 6. Pues ahí tendríamos localizada, aquí, esperaros, aquí aproximadamente, la mejilla, más o menos. ¿Lo veis? sí, Aproximadamente. Ahora vamos al lóbulo 6. Vamos hacia adentro. ¿Veis? Y este es un punto importantísimo, ¿vale? Es uno de los puntos maestros de la ansiedad. Cuando hablo de la ansiedad, hablo de una hiperactividad en general del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un insomnio, cuando hay ansiedad como tal, por ejemplo, en el caso de adicciones, si tratamos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, a ver, para mí en la gran mayoría de los casos de obesidad o sobrepeso, yo la considero una adicción, porque en el fondo lo que tienen es un enganche con la comida. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en el caso del alcohol también, eso es una adicción bastante más, no lo sé si alguien ha tratado o va a tratar adicciones ya más serias, alcohol
cocaína, etcétera. Lo normal es que no nos lleguen a nosotros y si llegan a alguien, a lo mejor pueden llegar a un psicólogo, pero bueno, simplemente que sepáis que también que es muy, muy útil a la hora de utilizar este punto en adicciones. No os lo había comentado anteriormente, pero en el caso de la mejilla, como os podréis imaginar, pues en parálisis que teníamos aquí, en parálisis facial, por ejemplo, en una neuralgia del trigémino, si por ejemplo si hacéis acupuntura estética y lo que es toda la zona de la mejilla, el acné está localizado en esta zona, también es importante, junto con otros puntos de una acupuntura estética, pero por ejemplo funciona bastante bien. ¿De acuerdo? Sí, Lo tenemos todos claro, ¿verdad? sí. Y fijaos qué facilito, porque es muy, 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 muy fácil. Ahora ya nos queda nada más que la puntita, entre comillas, del lóbulo. Es como si dijéramos el 7, el 8 y el 9. Es decir, estaríamos hablando de esta zona de aquí. Que yo la he utilizado poquísimo porque normalmente faringitis o amigdalitis yo no me las trato ni he tratado a nadie, ni a ningún paciente, ni a ningún familiar, pero bueno, que sepáis dónde está. Serían estos 3 puntos en general, ¿vale? No está el punto 1, 2, si lo queréis utilizar, pues vais viendo y yo cogería el punto de las 3 zonas que tuviera el máximo dolor, elegiría entre el 7 y el 8 y el 9. Si quisierais utilizarlo. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. ¿Tenemos alguna duda? No tenemos ninguna duda En el de mandíbula, perdona, ¿Sí? en el lóbulo 3, entiendo que también disfunción del ATM. Claro, claro, sí. O sea, bueno, eso era un poco evidente, pero Es bueno. bruxismo, es que es bruxismo. Vale, claro, sí, qué tontería. Vale. Es que es lo que os comentaba, que yo he puesto bruxismo, pero podéis encontrar lo otro también. Vale. Pero no es ninguna tontería, Elena. Ya, bueno, ya, pero que era evidente que... Una No nos pregunta, pasa. Sí, en el punto que dices, el punto del hambre, que dices génesis de líquidos orgánicos, ¿eso quiere decir la parte de edemas o algo así o no? no, al revés, es génesis. Es cuando tienes una persona, por ejemplo, que necesita hidratación. Ok. Hidratación, perfecto. Gracias. Nada. ¿Más preguntitas? Bueno, pues hoy vamos... Quería Sí, una consulta, porque, por ejemplo, yo tengo una paciente que ella tiene, como te dije, depresión, pero a la ¿que vez tiene, ella perdón? tiene depresión, Sí. pero a la vez está tan cansada que no aguanta hacer nada. Entonces, quiero quitar la depresión para activarla, pero a la vez está tan cansada que no puede ni activarse porque dice que duerme todo el día de lo cansada que está. Ella no toma medicamentos para depresión ni nada porque tiene miedo a todo. Llegó un momento que ya le da terror todo. Entonces, los puntos que yo traté, que tú me recomendaste, que fue el Chemen, después era el subcortés, creo, ¿verdad? Y después también traté el Sí. maestro cerebral, pero entonces he ido cambiando algún, y estómago también, porque de los nervios le duele mucho el estómago, porque tiene tanto miedo. Y probé con occipital menor, el occipital que está ahí arriba. ¿Para qué? Es ese punto que está el Sí, pero ¿para qué? EES2, ¿Para qué? ¿Pero como para para qué? calmarla, para bajarle, pero a la vez como Pero está es tan que eso cansada. no calma.
Es que eso no calma occipital. pero a la vez como está tan cansada, no sé cómo ya... Pero lo que hay que saber es para qué utilizamos los puntos. Occipital no calma. ¿Mm? Si tú necesitas calmar, pues puedes poner un ápice Y también traté el corazón también. del corazón. Bien, si Sí. quieres calmar, puedes, Sí. por ejemplo, un ápice. Pero a la vez tampoco quiere, como está tan nerviosa, ella quiere activarse, pero a la vez necesita calmarse. Entonces no sé. Ya, pero una cosa va a ser consecuencia de la otra. Entonces, ¿qué recomendarías tú en estos casos? Puntos a... La consulta fundamental, o sea, esa persona, yo fundamentalmente iría por el tema de relajarla, de tema de ansiedad, porque en el momento que estés más estable mentalmente, te viene la actividad, pero eso lo vas a ir viendo tú poco a poco. Ya. Sí, porque eso es lo que, esa era mi confusión, Una persona que ¿no? tiene depresión no se puede ni mover. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tratar con puntos la depresión para que se Sí, le quite y la, eso estoy haciendo, para pero que se le ella quite, dice que se para siente que, más para que se le cansada. quite, para que se le quite la tristeza, y si a ti se te quita la tristeza ya tienes más ganas de hacer cosas. Pero lo que no se debe hacer es, esta semana hago una cosa, la semana que viene hago otra. Tienes que dar tiempo a cada uno de los protocolos. Sí, y he estado con los mismos puntos ya 3 semanas, porque ella dijo, pero dame algo que me active, pero eso no funciona así. Dale tiempo que la energía del cuerpo se normalice y se ponga como. Entonces esa era mi consulta, que estoy probando los mismos puntos. Es que Era mi es lo que cambio. tienes que hacer, porque cada semana, o sea, en una semana no hay ningún resultado. En general, de una semana para otra. Igual que con el tema de la acupuntura o con el tema de la fisioterapia. Entonces necesitas que que se vayan consolidando y que la persona poco a poco, y luego aparte que tampoco, si es una persona que dice no quiero tomar ninguna medicina, el grado de depresión que tiene, si de alguna manera alguien le ha prescrito un fármaco, tiene que ser de cierto grado. Entonces no va a ser tan fácil. Pero algunos puntos fuertes que tú recomendarías a tratar. Es decir, los que hablamos, evidentemente pulmón, bazo, así para empezar. Pero también depende mucho de lo que diga ella. Yo te estoy hablando en general. ¿Ves? Tú me has dicho estómago porque le duele el estómago. Pero yo, por ejemplo, si dices que le duele el estómago, pues posiblemente lo que tenga es haya empezado a hipersegregar ácido clorhídrico. Yo le pondría también el sistema nervioso simpático. Sí, está bien. Pero porque como además no quería probar no quería probar tampoco muchos puntos, por lo que recién está comenzando y como menos puntos y puntos directos, creo que es mejor para comenzar. Los que yo te he dicho son directos, y con el sistema nervioso simpático matas 2 pájaros de un tiro. El dolor del estómago y el tema emocional. Perfecto, gracias, Ana. Entonces te ahorras el estómago. Porque con simpático haces 2 cosas. Pero es lo que te digo, tenemos que concienciar a los pacientes que de una semana para otra no van a tener resultados. O sea, es algo que todos hacemos todos los días. Muchas ocasiones lo que la medicina occidental no es capaz de solucionarles, en meses vienen como si dijeran, bueno, pues ya no me queda otro remedio, recurro a esto. Y te exigen algo y encima muchísimo más rápido, ¿sabes? Es como si pensaran que esto es magia, y esto no es magia, es ciencia y necesita tiempo, igual que la medicina occidental. Entonces, esa es una labor nuestra de concienciación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en patologías, por ejemplo, pues a una persona, no lo sé, que le estás tratando un acúfeno, o bueno, digo un acúfeno o cualquier otro tipo de, por ejemplo, una gastritis o algo así, en general,
no tiene alteraciones emocionales y te puede resultar más fácil el que esté concienciada de que necesita tiempo para solucionarlo. Independientemente de que es humano, que todos queremos solucionar nuestros problemas lo antes posible, evidentemente. Pero claro, en una persona con alteraciones emocionales, lógicamente hay una parte de asimilación de los inputs externos que lo tiene deteriorado, por lo tanto te va a costar más convencerla, entre comillas, concienciarla que tiene que tener paciencia. Si hasta para un esguince nos ponemos de los nervios, porque y no puedo andar y se sigue hinchando y todas estas cosas, pues una persona que tiene un problema de depresión o lo que sea, le va a costar más tiempo entender que necesita, que hay que darle tiempo al tratamiento, pero esa es una labor nuestra que tenemos que ir haciendo día a día. Y lo que no se debe hacer esta semana hago esto o esta semana hago otra cosa distinta, cuando estás tratando la misma patología, me refiero, o lo mismo. Si te coge y te surge algo nuevo, sí puedes poner algún punto nuevo. Pero si no hay ningún cambio, tienes que seguir con el mismo protocolo, ¿de acuerdo? Yo eso entiendo que al final si le sigue doliendo el punto es porque lo sigue necesitando, ¿no? Evidentemente. Y de hecho una cosa que ocurre es que cuando, por ejemplo, estás tratando una patología de cualquier tipo, a ver, por ejemplo, una migraña, y utilizas los puntos tal, el PLIN, el plan, el PLUN y el plan. Pues a lo mejor en la primera consulta los puntos activos te pega un bote en la camilla tremenda, pero según le va disminuyendo el dolor, esos puntos le sigue doliendo más que el resto, pero no tanto como en la primera. Eso también te orienta porque la intensidad del dolor poco a poco va disminuyendo según se va curando la patología. No sé si me estoy explicando. Sí, yo sobre todo a la hora de cuando habláis de cambiar de puntos, pues es como si los que ya le puse anteriormente le siguen doliendo, entiendo que tengo que seguir incidiendo. Si alguno ya le ha dejado de doler, a lo mejor puedo pensar en poner otro, ¿no? Es que depende, tienes que tener un motivo para cambiar el protocolo y un motivo Vale. claro. O sea, si tú has decidido una semana que para tratarle esto ha servido esto otro, ha servido este protocolo, salvo que tú lógicamente tienes que preguntarle a la semana siguiente, salvo que haya un cambio muy grande del tema, que como mucho le puedes poner uno o dos o cambiar, pero si el motivo de consulta sigue siendo el mismo y no hay ningún cambio relevante, hay que continuar. Vale. Porque esto pasa como las medicinas. Tú no das una pastilla y al día siguiente ya no tienes que Y se la quitas. volver a hacer más, claro. Vale. Entonces, un antibiótico, pues necesitas un curso a lo mejor de 10 o de 15 días. Vale. Y si tú, por ejemplo, dejas de tomar el antibiótico, que podía ser algo similar a coger y cambiar los puntos o utilizar otra cosa distinta, lo más normal es que el efecto que podrías empezar a notar desaparezca. ¿Ha quedado claro este concepto? Porque es muy importante, sobre todo a la hora del planteamiento del uso de esta técnica. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ahora mismo son las 11:15, ¿de acuerdo? Hacemos un descanso y volvemos a las 11:20, ¿de acuerdo? Ok. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.